Hola, somos estudiantes del INTEC de Principios de Finanza con el profesor Miguel Ángel Aquino Moore. Les vamos a hablar sobre la crisis financiera internacional del 2008. Nuestro grupo está conformado por Kim Lorenzo, Bianni Gómez, Daniela Veras, Marian Collado, Alejandro Castillo y su servidora Carla Luna. Para comenzar, ¿qué es una crisis financiera? Según el economista Hermann Minsky en 1972, una crisis financiera es un conjunto de caídas abruptas de los precios de los activos, que pueden ser financieros como reales. También se da la quiebra de empresas, financieras o no financieras, deflaciones o fuertes perturbaciones en el mercado de divisas. Las causas de las crisis financieras no se deben a una sola institución o suceso, sino más bien a una secuencia de acontecimientos, cada uno con su propio mecanismo, para causar el derrumbamiento del sistema bancario. Entre las causas que no son comúnmente mencionadas de la crisis financiera se encuentran el Community Reinvestment Act o Acta de Reinversión a la Comunidad, aprobada por el Congreso estadounidense en 1977, en la que exigía a los bancos aflojar su exigencia de crédito para minorías mal pagadas, creando así un mercado para las hipotecas subprime. Luego tenemos el banco Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008, cuando se declaró en bancarrota. Y por último tenemos los hedge funds o fondos de cobertura. ¿Qué son los hedge funds? No hay una definición que sea aceptada universalmente, pero son conocidos como instrumentos de inversión alternativa que no pueden ser adquiridos en la bolsa de valores, a diferencia de las acciones y bonos. La cantidad de inversión mínima suele rondar entre los $500,000 a $1 millón y debido a esto tienden a tener un capital enorme de alrededor de 1.9 billones que al dar o retirar son capaces de afectar estructuras económicas y políticas. Entre sus características están: solamente se encuentran disponibles a un grupo limitado de personas o instituciones. Están sujetos a menos regulación, por tanto suelen correr más riesgo. Y por último, pueden hacer ventas al descubierto, llámese que pueden especular a la baja o hacer ventas en el corto. ¿Qué es una venta en corto? Una venta en corto consiste en sacar beneficios de una acción, bono, materia prima, etc., cuando el mercado está bajando. Acá tenemos un ejemplo. Están Alejandro y Bianni. Alejandro tiene 3 acciones de Apple con un valor de $100 cada una. Bianni especulará a la baja y dirá que en cierto periodo de tiempo las acciones bajarán de precio. Entonces, Bianni le pide a Alejandro alquilar sus acciones, comprometiéndose a devolverlas en 4 semanas pagándole un interés. Bianni vende esas mismas acciones que le tomó Alejandro por los $100 y efectivamente 2 semanas después las acciones decaen el precio de 100 a $50 y ahí ella las vuelve a comprar y obtiene una ganancia de 150. ¿Qué hace Bianni? Toma esas acciones que se las devuelve a Alejandro y con el dinero restante paga los intereses y se queda con una parte. Inicio de la historia por Kim Lorenzo. Se puede decir que la crisis financiera tiene sus orígenes luego de la caída de las Torres Gemelas en el 2001. El mercado de valores cierra por 8 días. La bolsa de valores americana no abrió hasta el 17 de septiembre del 2001. Por esto, el índice bursátil de Dow Jones, compuesto por las 30 acciones más significativas de toda la industria, cae 3 puntos. Para reactivar la economía, la Reserva Federal de los Estados Unidos en el 2002 decide bajar la tasa de interés de 6.5 a 1%. La tasa hipotecaria fija de 30 años de 8% a 5.5%. Esto para alentar a las familias y a las empresas a consumir e invertir. A esto es lo que le llamamos una política monetaria expansiva.
Dada esta política monetaria, las personas aprovecharon para pedir préstamos hipotecarios y comprar viviendas. Los bancos, a su vez, otorgaron préstamos a todo el mundo, sin tomar en cuenta las normas de control de riesgo. Es a esto lo que se le llamó hipotecas subprime. Las hipotecas subprime eran otorgadas a personas que no necesariamente cumplían con los requisitos para pagar una hipoteca. Estos podrían ser personas que no tienen casa o no tienen un trabajo fijo, una renta fija. Los bancos hacían esto, puesto que el precio del dinero era tan bajo que apenas obtenían ganancias de margen de beneficio. Al otorgar hipotecas, los clientes debían pagar un interés y el banco obtenía un beneficio. En esta época también existía lo que eran burbujas inmobiliarias. La burbuja inmobiliaria es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles en número y en precio por encima de los demás bienes. Los bancos, buscando liquidez, crearon una herramienta financiera que consistía en crear paquetes de diferentes tipos de hipotecas y vendían esos paquetes como bonos en el mercado de valores. A esto se le llamó obligación de pago colateral o CDO por sus siglas en inglés. Las obligaciones de pago colateral estaban compuestas por 3 tipos de hipotecas divididos en 3 bandejas. Una de total seguridad, pero con un retorno diminuto, otras de seguridad media que tenían un retorno aceptable y por último las de poca seguridad que tenían un retorno muy alto. Hasta aquí todo el mundo estaba feliz, puesto que los clientes tenían sus viviendas, los bancos sus clientes y se deshacían de las hipotecas de alto riesgo y los bancos inversionistas porque tenían en sus manos activos que creían era solvente. Todo funcionaba bien si las personas seguían pagando sus hipotecas y el precio de las casas seguían aumentando. El problema radicó cuando en el 2004 la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, hasta que en el 2006 colapsó la burbuja inmobiliaria, dado el hecho de que la tasa aumentó un 5.25%, esto progresivamente. Aquí se empiezan a caer los dominós. Las personas dejaron de pagar sus hipotecas, especialmente las subprime. Ahora los bancos inversionistas tienen millones de dólares invertidos en casas vacías sin ningún tipo de valor. El banco inversionista está en problemas porque pidió billones de dólares prestados para poder pagar cajas y cajas de CDOs. Y ahora no tienen cómo pagarlo porque todos sus activos son tóxicos y las personas no están pagando sus hipotecas. A raíz de todo este proceso, el lunes 15 de septiembre del 2008 fue que Lehman Brothers se declaró en quiebra, fuertemente golpeado por las pérdidas de los activos tóxicos. La crisis, por Daniela Veras. Too big to fail. La quiebra de Lehman impulsó esta doctrina del too big to fail. Este es un concepto económico que describe la situación de un banco o de otra institución financiera cuya quiebra tendría consecuencias sistémicas desastrosas sobre la economía y que por consecuencia es necesario rescatar por los poderes públicos. En Lehman, la gente retiró más de 145.5 millones de dólares en una semana y presentaba un retiro de 7.1 billón de dólares la semana anterior. Esto interrumpió la habilidad de esta corporación de pagar con sus deudas a corto plazo. Crisis en Estados Unidos. La crisis se trató de un fenómeno que expresó un problema de orden de estructura en el funcionamiento del capitalismo y fue resultado de un conjunto de políticas públicas que han aplicado los gobiernos de Estados Unidos en los últimos años, estableciendo un marco institucional que pone en riesgo el orden económico mundial en el largo plazo. La crisis ha afectado a aquellos que tomaron préstamos hipotecarios y ha provocado pérdidas millonarias y quiebras. Ha afectado a los inversionistas que tenían acciones en las instituciones financieras afectadas, muchos con fondo de pensión o de retiros, a quienes han perdido sus casas al tener que entregarlas a los prestamistas
y a los miles de empleados que se han quedado sin empleo. Los consumidores en el mundo han dejado de gastar en bienes de consumo y la producción mundial cae como consecuencia, amenazando la estabilidad económica mundial. La crisis se destapó como una crisis de confianza y el mercado interbancario estuvo prácticamente cerrado. Ningún banco prestó a otro, no se fiaban uno de otros, por eso los bancos centrales se vieron obligados a inyectar continuamente. La economía estadounidense sintió el impacto de la crisis subprime y del crédito. Se incrementaron los temores de una recesión económica. Sumado a esto, la tasa de desempleo de los Estados Unidos aumentó a un 10.1% en octubre del 2009, la tasa más alta desde 1983 y aproximadamente el doble de la tasa anterior a la crisis. Para enero del 2008, el petróleo había alcanzado un nivel que la gente ya no podía permitirse, superando los $100 por barril la primera vez en la historia. Pero esto no era nada comparado con los precios que alcanzó en julio de este año, $147. Después hubo una rápida ralentización en las economías norteamericanas y europeas. El 30 de septiembre, Reino Unido reveló que había experimentado un crecimiento cero en el trimestre pasado. La crisis dio lugar a un problema de liquidez y a la quiebra de varias instituciones financieras, especialmente en Estados Unidos y en Europa, lo que aceleró aún más el pánico. Contagio a Europa. La crisis se desarrolló rápidamente y se extendió a un choque económico global que dio como resultado una serie de quiebras de bancos europeos, caídas en diversos índices bursátiles y grandes reducciones en el valor del mercado de las acciones y los productos básicos. Tanto las MBS como las CDO fueron adquiridos por inversores institucionales y corporativos a nivel mundial. Los líderes políticos mundiales, los ministros nacionales de finanzas y los directores de los bancos centrales coordinaron sus esfuerzos para reducir los temores, pero la crisis continuó. A finales de octubre del 2008 se desarrolló una crisis cambiaria por especulaciones, con inversores transfiriendo vastos recursos de capital a monedas más fuertes como el yen, el dólar y el franco suizo, lo que lleva a muchas economías emergentes a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional. Efectos internacionales. Suiza. A finales de octubre, el Banco de Inversión suizo revisó sus perspectivas a la baja. La próxima recesión sería la peor desde la recesión de principios de la década de 1980, con un crecimiento negativo para 2009 en los Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido. Una recuperación muy limitada en 2010, pero no tan mala como la Gran Depresión. La economía de los Estados Unidos ha estado gastando demasiado dinero y pidiendo prestado demasiado durante años, y el resto del mundo dependía del consumidor estadounidense como fuente de demanda mundial. Con una recesión en los Estados Unidos y una mayor tasa de ahorro de los consumidores estadounidenses, las disminuciones en el desarrollo en otros lugares han sido dramáticas. Rusia. Los mercados de Rusia, a raíz de la disminución de los precios del petróleo y de las tensiones políticas con Occidente, cayeron un más de un 10% en un solo día, dando a un lugar de suspensión de negociación, mientras que otros mercados emergentes también mostraron pérdidas significativas. Otro problema que presentó Rusia fue la devaluación de su moneda, ya que podemos ver en la gráfica, el rublo fue devaluándose con relación al dólar de una manera muy rápida. Reino Unido. El 18 de septiembre, los reguladores del Reino Unido anunciaron una prohibición temporal de las ventas de acciones a corto plazo. La razón para tomar esta medida se basa en la opinión de que la venta en un mercado en crisis socava la confianza en las instituciones financieras y erosiona su estabilidad. Otro suceso fue el banco Northern Rock. Pidió un préstamo de emergencia para mantenerse, lo que impulsó a una corrida en el banco. 2.000 millones de libras fueron retiradas por clientes preocupados. El banco se nacionalizó más tarde. Disminuciones del PIB. Para el primer trimestre del 2009, la tasa anual de la disminución del PIB fue un 14.4% en Alemania, un 15.2% en Japón,
un 7.4% en el Reino Unido, un 18% en Letonia, un 9.8% en las zonas del euro y un 21.5% en México. Países en desarrollo. Algunos países en desarrollo habían experimentado un fuerte crecimiento económico anterior, pero experimentaron una desaceleración significativa. Por ejemplo, las previsiones de crecimiento en Camboya muestran una caída de más de un 10% en 2007 a casi cero en 2009. Kenia solo pudo lograr un 3 a 4% de crecimiento en 2009, frente a un 7% que tenía en el año anterior. Según la investigación de las reducciones en el crecimiento, puede atribuirse a las caídas en el comercio, los precios de los productos básicos, la inversión y las remesas enviadas por los trabajadores migrantes, que alcanzaron un récord de 251.000 millones en 2007, pero han disminuido en muchos países desde entonces. Esto tiene graves implicaciones y ha llevado a un aumento dramático en el número de hogares que viven por debajo de la pobreza. Por ejemplo, 300.000 personas en Bangladesh se quedaron sin hogar y 230 personas en Ghana también. Especialmente estos estados con un sistema político frágil tienen que temer que estos inversores estadounidenses retiren su dinero a causa de la crisis. ¿Cómo nos afectó? Primero, por el déficit externo. En la actualidad existe el fenómeno que el país importa más de lo que exporta, y lo que importa está dirigido principalmente al consumo, es decir, el país está endeudándose para financiar el consumo. Segundo, la sobrevaloración de la tasa de cambio está afectando a la competitividad de las empresas dominicanas exportadoras con respecto a las empresas exportadoras de otros países de la región, como El Salvador y Costa Rica. Tercero, siendo Estados Unidos uno de los principales importadores de productos dominicanos, la baja en importaciones en esa gran nación va a afectar las exportaciones dominicanas. Esto afectaría no solamente a los agricultores de cultivos de exportación y las zonas francas, sino también el turismo, con menos turistas visitando el país. ¿Quiénes fueron los menos afectados? El Banco Mundial informó en febrero del 2009 que el mundo árabe se vio con mucho menos afectados por la crisis crediticia, con las posiciones generalmente buenas de la balanza de pagos, entrando a la crisis con buenas fuentes alternativas de financiamiento para sus grandes déficits de cuenta corriente, tales como remesas, inversión extranjera directa o ayuda extranjera. Estos países árabes pudieron evitar ir al mercado en la última parte del 2008. Este grupo está en la mejor posición para absorber las crisis económicas. Entraron a la crisis con posiciones excepcionalmente fuertes. Esto le da un colchón significativo contra la recesión mundial. El mayor efecto de la crisis económica mundial vendrá en la forma de precios más bajos del petróleo, que sigue siendo el factor más determinante e importante del desempeño económico de esta zona. La disminución constante de estos precios los obligaría a reducir las reservas y reducir las inversiones. Los precios significativamente más bajos del petróleo podrían provocar una recesión en el desempeño económico, como ha sido el caso en los choques petroleros pasados. El impacto inicial se ve en las finanzas públicas y el empleo para los trabajadores extranjeros. A continuación, vamos a hablar sobre inflación y deflación global experimentada durante la crisis internacional financiera de 2008, por Diane Gómez. Sabemos que la inflación es el aumento general de precios de una economía, y como era de esperarse durante la crisis internacional de 2008, ocurrió este fenómeno a nivel global. En febrero de 2008, Reuters, agencia de noticias con sede en el Reino Unido que brinda información a los mercados financieros, dio a conocer la noticia de que los niveles de inflación habían alcanzado valores altos en todo el mundo. Además, a mediados del 2008, el Fondo Monetario Internacional informó que los países más afectados por la inflación eran aquellos que se encargaban de exportar petróleo, esto debido al aumento de las reservas de divisas extranjeras. Así como también este fenómeno se extendió hacia los países en subdesarrollo. Como podemos observar en la gráfica del lado derecho, la tasa de inflación en América Latina, en países como Venezuela, presentaron una inflación para el 2008 de 30.9%. Quienes tampoco se quedaron exentos de tal caos fueron los países desarrollados, aunque mucho menos que en los otros,
subiendo principalmente por el aumento de precios de los productos que importaban. Sin embargo, los intereses en Europa y Estados Unidos se mantuvieron bajos. Como podemos observar, para el año 2009 el caso fue totalmente distinto. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, la tasa de inflación para Venezuela en el año 2009 fue de 25.1%, lo que representó una disminución en los precios de la economía. Esto llevó al Sistema de Reservas General de Estados Unidos, Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, a situar el tipo de interés en casi el 0%. En el año 2011, la Organización Internacional del Trabajo informó que en el 2008 se registró un máximo histórico de desempleados para un total de 205 millones de personas alrededor del mundo. Como hemos visto anteriormente, esta crisis internacional de 2008 afectó a todo el mundo. Por tal razón, vamos a conocer parte de los efectos que esta causó en América Latina. Consecuencias para Argentina. Uno de los países con el indicador de desarrollo humano, IDH, más elevado, comenzó a sufrir de crisis económica desde el 2007, cuando comenzó a emitir bonos comprados por Venezuela y se comenzaba a dudar de la solvencia de Argentina para cubrirlos. Más tarde, los efectos de la crisis con la burbuja inmobiliaria no solo afectaron el sector inmobiliario, sino también las empresas de siderurgia, autopartes y autos, maquinarias y equipos agrícolas experimentaron déficits. Otro de los países latinoamericanos que no pudo evitar que su vecino país lo arrastrara fue México, país en el cual la tasa de desempleo aumentó a 4,06% en enero de 2008, la cual es mayor comparada con la del año anterior, que fue de tan solo 3,96%. La debilidad del sistema financiero del gobierno mexicano, que depende del precio del petróleo, y la constante caída de la producción de este recurso, provocó que el gobierno tuviera que aumentar los impuestos de valor agregado y los impuestos sobre la renta, así como también colocar impuestos a las empresas de telecomunicaciones. El año 2009 fue un año bastante difícil para la economía mexicana. Pronosticaban obtener un crecimiento, sin embargo, la situación fue cambiando en el trayecto, ejerciendo contradicciones entre algunos departamentos del Estado mexicano. Todas estas repercusiones tuvieron respuestas a corto y largo plazo. Primero, vamos a conocer las emergencias a corto plazo. Muchos gobiernos tuvieron que promulgar paquetes de estímulo fiscal, que son prestaciones que hace el Estado para que los sectores o zonas se impulsen hacia el desarrollo, ya sea por medio de subsidios, franquicias, devoluciones de impuestos, entre otros. Primero, se dio la mayor inyección de liquidez del mercado crediticio, cuando los bancos centrales de distintos países como Estados Unidos y Reino Unido decidieron comprar 2.5 trillones de deuda del gobierno y perturbaron los activos privados de los bancos. En octubre de 2010, el premio Nobel Joseph Stiglitz, economista y profesor estadounidense, explicó cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba implementando otra política monetaria, es decir, creando moneda, como un método para combatir la trampa de la liquidez. Con la creación de 600.000 millones de dólares, la Reserva Federal intentó que los bancos hicieran préstamos. Sin embargo, estos estaban invirtiendo en otros sectores. Estados Unidos ejecutó 2 paquetes de estímulo, por un total de casi $1 billón durante 2008 y 2009. Propuestas regulatorias y respuestas a largo plazo. En el 2009, Barack Obama y sus asesores promulgaron algunas series regulatorias que abordaban la protección del consumidor, el pago de ejecutivos, los colchones financieros o bancarios a los requisitos de capital, entre otros. En el 2010, promulgó otras regulaciones para limitar la capacidad de participación de los bancos en el comercio de propiedad. Luego, en el 2010, promulgó regulaciones para limitar la capacidad de participación de los bancos en el comercio de propiedad. Luego, los reguladores europeos introdujeron las regulaciones de Basilea III, que es un conjunto de normas integral realizado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Fin de la crisis. The New York Times identificó a marzo del 2009 como el punto más bajo de la crisis y señaló en 2011 que la mayoría de los mercados bursátiles en todo el mundo son al menos un 75% más altos de lo que eran entonces. Las acciones financieras que llevaron a los mercados hacia abajo también hacia arriba. Pero no ha habido cambios fundamentales en los mercados financieros
y esto tiene preocupado a muchos participantes del mercado, incluido el Fondo Monetario Internacional. Ahora continuaremos con las consecuencias por Marian Collado. 15 de septiembre del 2008. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaró oficialmente en bancarrota tras 150 años de actividad. Este no fue un hecho aislado. Antes de Lehman, otros dos bancos de inversión estadounidenses ya habían fracasado, y las entidades hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac habían sido rescatadas. El banco tenía 25.935 empleados. La Reserva Federal, que según se supo después por las actas de reuniones del 2007, no tenía ni idea de lo que pasaba dentro de Lehman. Este anunció medidas de urgencia para frenar el desastre. Esta cifró, 5 años después, $12.6 millones, la cantidad que movilizó para estabilizar el sector financiero, lo que equivale a más del 80% del PIB del 2007. Además, en esos días, Bank of America dijo que acordaba comprar Merrill Lynch en un acuerdo de acciones por un valor de $50.000 millones, de los cuales $44.000 millones fueron para la compra de las acciones ordinarias de Merrill Lynch, así como los otros $6.000 millones en opciones, convertibles y unidades de acciones restringidas. 3 de octubre del 2008. Aquí se crea la Ley de Estabilización Económica de Urgencia del 2008. Esta es una ley de carácter intervencionista que autoriza al secretario del Tesoro estadounidense a gastar $700.000 millones de dinero público para la compra de activos basura, especialmente títulos respaldados por hipotecas. Esta ley fue propuesta por el presidente Bush y el secretario del Tesoro Henry Paulson durante la crisis de liquidez de septiembre del 2008. Esta fue primero rechazada por el Congreso, luego la modificaron y posteriormente fue aprobada. 4 días después, el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la creación de un fondo de 30.000 millones de euros ampliable a 50.000 para comprar activos a los bancos con el fin de inyectar liquidez al sistema y facilitar el crédito a empresas y ciudadanos. La gran diferencia entre la ley dicha en Estados Unidos y la que fue hecha en el gobierno español es que la del gobierno español comprará activos de máxima calidad, como cédulas hipotecarias con la calificación AAA, porque no se trata de solucionar un problema de solvencia, sino de liquidez. 10 de octubre del 2008. Primero les explicaré qué es el IBEX 35. Este es un índice compuesto por los 35 valores más líquidos cotizados en el sistema de interconexión bursátil de las 4 bolsas españolas, las cuales son Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Técnicamente, el IBEX 35 es un índice de precios, ponderado por capitalización y ajustado por el capital flotante de cada compañía integrante del índice. El 10 de octubre del 2008 se registró que un solo día el IBEX 35 deparó desplomes de 9.14%. En la semana alcanzó el derrumbe de 21% y en el año el 40%. 12 de septiembre del 2008. Bernard Madoff. Este era un banquero, corredor de bolsa, asesor financiero y ex jefe de Nasdaq. Su legado fue un fraude de $50.000 millones. Ahora, Bernard Madoff fue investigado en el año 92 por los reguladores del mercado de valores, Securities and Exchange Commission, pero no descubrieron nada ilegal. En el 99, varias empresas denunciaron a la firma de Madoff, pero tampoco se hizo nada contra esta. Y entre el 2000 y el 2001 se hicieron muchos reportajes en contra de los métodos del gestor. Lo increíble del caso es que en ninguna de estas partes la SEC hizo nada al respecto. Bernard Madoff fue detenido el 11 de diciembre del 2008 y sentenciado a 150 años de cárcel por los 11 delitos que cometió. La empresa Madoff, que lleva el nombre de su fundador y presidente, incluía 2 áreas separadas. Por un lado estaba Bernard Madoff Investment Securities, que hacía las funciones de corredor de bolsa y de market maker. Y por otro lado estaba Investment Advisory,
que era donde se producía la gran estafa. Era donde éste realizaba las inversiones de los mencionados hedge funds. Él garantizaba a las personas que captaba una rentabilidad enorme de entre 8 y 12%. Ahora se preguntarán cómo es que nunca fue descubierto. Y es por lo siguiente. Madoff apenas dejaba huellas de sus operaciones y era extremadamente inteligente a la hora de esconder pruebas. No se arriesgaba en Internet, por ejemplo, no permitía a sus clientes tener acceso online a sus cuentas. Y según The Washington Post, mandaba los extractos por correo tradicional y nunca por correo electrónico. Tampoco tenía cómplices que pudieran traicionarle ni involucró a su familia en el fraude. El 16 de diciembre del 2008. Aquí se registra el nivel más bajo nunca antes visto en Estados Unidos, inferior incluso a la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial. Los tipos de interés bajaron entre 0 y 0.25% desde el 1% anterior. 29 de marzo del 2009. El Banco de España intervino a la Caja Castilla-La Mancha, que es una caja de ahorros. El Banco de España acordó con la institución de los administradores de la Caja Castilla-La Mancha por otros designados por el organismo. El decreto es consecuencia de un acuerdo del Banco de España del 28 de marzo por el que se decidió la sustitución del Consejo de Administración de la Caja Castilla de la Mancha y la inyección de una cantidad de dinero a esta entidad. Esto supone la primera intervención de una entidad financiera desde la de Banesco en 1993. Continuamos con eventos importantes después de la crisis por Alejandro Castillo. 7 de mayo del 2009. El Banco Central Europeo baja los tipos de interés al 1% e inyecta más dinero para superar la crisis. Esta era una medida que se veía por los medios y los analistas económicos. El Banco Central Europeo empezó a comprar bonos que andaban circulando en moneda de euro. Estos bonos comprados sumaban la cantidad de aproximadamente 60.000 millones de euros. Esto es equivalente a poner en marcha la máquina de impresión de dinero, lo único que en una manera diferente y un poco más segura. También tenemos que tomar en cuenta que al bajar los tipos de interés al 1%, este está haciendo una economía que conocemos es expansiva, tratando de motivar e inyectar dinero a la economía. Septiembre del año 2009. Presentó un aumento en el Producto Interno Bruto de países potencia como Alemania y Francia. En el primer periodo del año 2009, estos países habían presentado descensos en sus productos internos brutos o una recesión en los mismos. Ahora, en este mes, específicamente en este periodo, al final del 2009, presentaron un aumento de 0.3% en el Producto Interno Bruto de cada uno de ellos. Ahora podemos ver una gráfica de esto. En esta gráfica podemos apreciar los cambios en el Producto Interno Bruto de Alemania, Francia y España, donde podemos ver que alcanzan un pico en el año 2007 entre el 2008, entonces, para descender abruptamente hacia el 2009. Vemos que ya al final del 2009, en los últimos periodos, se equilibra un poco la situación de Alemania y Francia. No es así en España, donde la situación sigue en descenso. 12 de marzo del año 2010. Sale a la luz un reporte acerca del fraude del banco Lehman Brothers. En este reporte se habla acerca de estrategias contables utilizadas por el banco para hacerlo parecer más fuerte económicamente de lo que en realidad era. Estas eran llamadas las Repo 105, que eran herramientas contables que trataban de reducir el estado general de la empresa, haciendo parecer que las deudas habían sido consolidadas. La abogada del gerente del banco afirma que él no tenía idea de estas Repo 105. Estas herramientas en 2008 ayudaron a que el banco pudiera enmascarar alrededor de 50.000 millones de dólares, lo cual hizo parecer el banco una entidad mucho más fuerte de lo que era en el momento.
Para terminar, queremos mostrar esta gráfica donde se comparan los productos internos brutos de algunas economías potencia del mundo y República Dominicana. Aquí podemos observar que el Producto Interno Bruto Mundial tiende a crecer, excepto en los años 2008, 2009 y 2010, que es donde se lleva a cabo la crisis. Esto nos demuestra que esta crisis no fue simplemente una crisis estadounidense que afectó a Europa, sino fue una crisis que afectó al mundo completo, generando un descenso en el Producto Interno Bruto muy notable, el cual se muestra en esta gráfica. Esta es la bibliografía utilizada por este grupo para hacer esta exposición. Muchísimas gracias.